Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos todos a este acto Vox. Quiero darles las gracias a todos ustedes por su asistencia. Estoy viendo entre el público algunas caras muy conocidas por aquellos que estamos en Vox hace unos años, y estoy viendo también algunas caras para mí nuevas. Además, algunas caras que estaban al principio hemos dejado de ver durante un tiempo y volvemos a ver hoy. A todos vosotros, con independencia de qué grupo os pueda clasificar, quiero agradeceros que estéis aquí hoy y creo que vais a salir todos satisfechos de lo que vais a escuchar. Si entre vosotros hay alguno del sector maricomplejines o con problemas cardíacos o adscritos a la corriente de corrección política, a la salida hay un bar donde podéis tomar una pila, o incluso televisivamente yo debería salir ya, no pasa nada, no nos lo tomamos a mal. Porque lo que hoy vais a escuchar es a tres de los más importantes líderes de Vox, aunque Vox está lleno de gente que con su trabajo, con su esfuerzo diario, contribuye a nuestro desarrollo, pero tres de las figuras que más se ve en los medios de comunicación, tres figuras muy distintas y creo, como digo, que os van a contar cosas interesantes, cada uno con su estilo y cada uno a su manera. Vamos a empezar, como somos gente educada, con las señoras, y hoy tengo el placer de presentaros a Rocío Monasterio. Rocío, que es presidenta de Vox Madrid, es arquitecto, es madre de familia numerosa, ha liderado algunos de los momentos más sabrosos en televisión, como habréis podido ver, tanto en televisiones de corte musulmán, ha tenido un enfrentamiento cariñoso con castristas, es una mujer conocida por su capacidad de confrontación en la televisión y también en casa, pero siempre con todo dulce en la televisión y también en casa. Y sin más, quiero pediros un aplauso muy fuerte para Rocío. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación, Iván. Ha sido generoso. Ha sido generoso esta vez. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al equipo de Madrid, que ya sé que habéis hecho un gran esfuerzo por organizar este acto hoy, y por el equipo de Wellington, que nos ha facilitado toda la organización. Soy Rocío Monasterio, presidenta de Vox en Madrid. Quiero agradecerles a todos ustedes que hoy nos acompañen a conocer las propuestas de este partido político tan necesario para España, que es Vox. Vox viene a librar la batalla de las ideas que hoy hacen falta en España y que otros partidos han renunciado ya a defender. No están dispuestos a defender en el Congreso con claridad ninguno de los principios que hoy en Vox, con valentía y con determinación, sí estamos dispuestos a defender. Estamos todavía bajo el mantra y asolados por las políticas del Zapatero, que desde el 2004 parece dirigir toda nuestra política, y bajo la nueva hoja de ruta que marcó el 11M en España. Estamos bajo las políticas de un sistema autonómico que nos drena, de un sistema autonómico que nos enfrenta a los españoles. Y estamos bajo un sistema político que lo único que es una partitocracia, es el poder de los políticos sobre los españoles, que manejan y que invaden todas las parcelas, desde los medios de comunicación a las empresas hasta los ámbitos más privados de nuestra vida. España hoy está en el camino de la desagregación, de la pérdida de foco en las decisiones políticas, falta de interés por velar por el bien común de los españoles. Este resulta escandaloso no solo por el ataque que estamos recibiendo de los enemigos de España, sino por la complicidad y por la falta de fuste y la falta de coraje de los que suponíamos que tenían que defendernos, ¿verdad? Vox está en la batalla por defender los básicos, por defender lo que es de sentido común, por defender lo que nunca debió dejarse de defender, ¿verdad? Y para hacerlo con valentía, con determinación y con coraje. España se encuentra hoy en un dilema
en un dilema y parece que nos van a intentar silenciar, apaciguar. Parece que el sentir del pueblo español, de esos españoles que salimos con nuestras banderas en octubre a la Plaza de Colón, a Barcelona, orgullosos de ser españoles, para modificar, que queríamos modificar la hoja de ruta, parece que hoy nos quieren silenciar, apaciguar, que nos entretengamos con otras cosas, que compremos un pacto, y no vemos a nadie en el Congreso dispuesto a defender con valentía la democracia, el cumplimiento de la ley y la libertad. Hoy escuchaba en el telediario con tristeza al teniente de la Guardia Civil de Alsasua cómo tenía que hacer las declaraciones detrás de un biombo escondido, frente a los cachorros etarras que lo hacían a cara descubierta. Y lo más triste de todo, lo que me ha resultado sangrante, es que decía, no solo describía lo que habían sufrido por parte de 50 energúmenos, los guardias civiles y sus mujeres, sino que terminaba diciendo, y allí había muchos que miraban y no hicieron nada. Allí había muchos que miraron y no hicieron nada. ¿Qué sociedad hemos construido? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Qué ha pasado en España, no? ¿Cómo es posible? Esto es sangrante, es el precio que se paga cuando la sociedad, en una sociedad como la vasca, se permite a los terroristas que lleguen a las instituciones. Y se permite que el resto, atemorizado, compre una idea de paz, de falsa paz, que al final hace que estén amordazados y que no se atreven a defender a lo más básico, que es cuando a unos guardias civiles les están apaleando y les están escrachando y les están dando patadas en el suelo. Tendríamos que estar todos saliendo a defenderlos, y eso hoy no pasa en España. Y eso no solo es el País Vasco, es que eso puede pasar en otros sitios de España, puede pasar en Cataluña, ya estamos empezando a ver cómo algunos utilizan la violencia, ¿no? Vox está aquí para defender a la nación española sin complejos. Nos llamarán fachas, nacionalistas españoles, lo que quieran, nos da igual. Estamos para eso, para hacerlo con valentía. Y además no estamos dispuestos a comprar la idea de España que nos quiere vender Podemos, con la autodeterminación, ni la idea de España del PSOE de la plurinacionalidad, ni la idea de España de los ciudadblandos que nos hablan de un Estado federal integrado en otro Estado federal que es Europa. Ni la idea de España que han dejado de defender el Partido Popular porque ya no se atreve a defender nada, esclavizado por la corrupción, y que está dispuesto a claudicar y a ceder y otra vez abrir la brecha entre los españoles de primera y los españoles de segunda, porque sí, una vez más están dispuestos a privilegiar a algunos para que se callen, para conseguir otra vez una aparente paz social y que todos callemos y volvemos a claudicar y vuelva a empezar la rueda. Con otro candidato. Tampoco conocíamos al señor Puigdemont semanas antes, ¿verdad? Ya nos pondrán a otro. Y ahí tenemos que estar nosotros para decir a todo ello que no. Pero bueno, del tema de España ya les hablarán más Javier y Santiago. Nosotros también somos el partido que defendemos un plan hidrológico para toda España. Es el partido que defendemos el español y escolarizar a un niño español en cualquier rincón de España. No como pasa hoy, que es vergonzoso. Es el partido que defiende a los españoles y como defiende a los españoles y su supervivencia, es el partido que habla de natalidad. Es que aquí nadie quiere hablar de natalidad. Vemos nuestros parques sin niños. Y resulta que nos llaman conservadores o nos llaman de derechas por decir que queremos que el Estado se implique en la protección de la familia. Queremos que el Estado se implique en la protección de la familia. Queremos que nazcan más españoles. Queremos un ministerio de familia. Queremos acabar con el Ministerio de Igualdad. Queremos un pacto por la familia, porque saben que la defensa de la familia no es de derechas ni es de izquierdas, es de sentido común. La familia es el pilar fundamental de la sociedad. Y nuestros políticos se están dedicando a hacer política antifamilia. Salen a las calles. ¿Cuándo salen? El 8 de marzo, bajo un mantra y un manifiesto vergonzoso feminista, a decirnos a las mujeres que tenemos que liberarnos del patriarcado, a ponerse el Estado, a protegernos a las mujeres como colectivo, como si fuéramos débiles, como necesitáramos protección, como si necesitáramos ser tratadas como distintas.
¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Eso no son políticas para favorecer la natalidad, ni para ayudar a la familia, ni la conciliación. Eso simplemente son políticas del mantra feminista que han comprado todos, la izquierda y la derecha, los que se supone que son la derecha, que acobardados hacen políticas, ¿saben cómo? Girando la cabeza y mirando al banquillo de la izquierda a ver si sonríen. Así es como hacen política, porque no se atreven a defender las ideas que hoy hace falta defender. Yo no quiero que las madres españolas que cruzamos una calle con 4 niños se nos señale como si fuéramos un lince ibérico en peligro de extinción. Yo quiero pasear por Madrid con mis 4 niños sin que me observen, ¿eh? Yo quiero que sea normal la familia numerosa en España. Yo quiero que estemos orgullosos de proteger a la familia. Incluso el que elige no tener familia, que entienda que es un bien para la sociedad y que es un pilar fundamental. Tenemos que hablar de esto con valentía. Vox defiende también la igualdad de todos los españoles. Y cuando hablo de igualdad, hablo de la igualdad real. No podemos claudicar ante leyes de género que pretenden arrancar derechos fundamentales al varón, como es la presunción de inocencia. No podemos permitir que una alcaldesa de Madrid en una televisión pública diga que en el ADN de un varón está la violencia. No podemos permitir que una vez más a las mujeres nos utilicen los políticos y nos paseen por las calles en sus campañas. Tenemos que ser valientes y defender que hay que derogar todas las leyes de géneros que nos imponen una doctrina y un mantra ideológico que lo único que pretende es quitarnos la libertad. Y tenemos que entender también que hace falta en España un rearme moral, un rearme ético, porque resulta que hemos ido dejando parcelas vacías por miedo a defenderlas. Y esas parcelas que dejamos vacías por temor, por cobardía, por falta de valentía a la hora de dar testimonio de nuestras ideas, ¿saben quién las ocupan? Los totalitarios. Los totalitarios de la izquierda, los totalitarios feministas, los totalitarios animalistas, los totalitarios que pretenden imponernos populismo de izquierda. Eso es lo que van ocupando las parcelas que hemos retrocedido, con las que nosotros no hemos sido valientes a la hora de defenderla. Y ese, en parte, es el gran problema de Europa, que ha dejado de defender los valores sobre los que estaba cimentada la civilización europea, los valores de la libertad, los valores judio-cristianos, los valores que apoyan la familia. Y urge hoy volverlos a defender. Vox, además de defenderla y de rearmar la sociedad frente a la crisis social y de valores, quiere recuperar la autoridad de nuestros profesores, la autoridad de los padres para educar a sus hijos. Queremos que nuestros niños se eduquen en valores de respeto, de igualdad, de respeto al que le educa. Queremos que nuestros niños se pongan de pie cuando oigan el himno de España. Queremos que nuestros niños sepan de historia española. Queremos que nuestros niños sean orgullosos y estén orgullosos de ser españoles. Y de ser españoles no solo formados académicamente, sino formados como personas en toda su integridad. Y para formar personas hay que hablar de ética y hay que hablar de valores universales y no hay que tener miedo a hablar de todo eso. Y hoy en los colegios tienen miedo a hablar de todo eso. Y los padres han retrocedido y no se atreven a educar a sus hijos. Y eso es fallar en lo más básico, que es fallar en la formación de los que serán los españoles del futuro. Y Vox hace política mirando con las luces largas en cómo queremos que sea España, la España por venir, que así se llama la conferencia, ¿verdad? Vox, además, pretende y defiende al débil, porque un Estado que se precie y un Estado en la civilización en la que vivimos hoy tiene que ser capaz, y los españoles queremos, proteger a aquel que no tiene las mismas oportunidades que a lo mejor hemos tenido otros. Y el Estado sí tiene que estar para eso. Y cuando hablamos del débil, empezamos a hablar del más débil, del no nacido, del que ya no quieren que hablemos, del que quieren que callemos, de lo que ya no se puede hablar, de esos 100.000 niños que todos los años condenamos a muerte. Qué vergüenza que nos hayan convencido a las mujeres, algunas mujeres, de que es un derecho acabar con el niño que llevamos en nuestro vientre. Qué vergüenza, ¿verdad? Una España que defiende la dignidad humana y un país que se precie no puede fallar en lo básico. Y ese es el derecho fundamental en el que estamos fallando. Tenemos que volver a defenderlo. Tenemos que defender la dignidad humana y la no cosificación. No puede ser que en España hoy se esté hablando de vientre alquiler, de que las mujeres vamos a alquilar nuestro vientre. ¿Estamos locos? No nos...
Vox creemos que, como decía antes, hay que volver a defender lo básico, lo que parece evidente, ¿no? Parece que estamos retrocediendo, pues no podemos dejar que retrocedamos, ¿no? Al final, en Vox también creemos que ya es hora de hablar del bienestar de los españoles. Y como creemos en los españoles, queremos hablar de los españoles. Y a lo mejor hablar un poco menos de los políticos. Es que a lo mejor hemos desarrollado un sistema que favorece el bienestar de los políticos y no el bienestar de los españoles. A lo mejor es un sistema que drena a los españoles. Es que queremos que nuestros políticos se enteren de lo que es buscar trabajo, de lo que es una pyme, pagar el IVA. Por cierto, dentro de 2 días nos toca, ¿verdad? Lo que es liquidar impuestos, lo que es pagar una nómina. Queremos que sepan de todo eso. Es que a lo mejor ha llegado el momento de que tenemos que sacrificar parte de nuestro sistema gigante, el Estado gigante que absorbe todo, sacrificar este sistema autonómico, recuperar las competencias de sanidad, de educación y justicia, no solo para garantizar la igualdad y los derechos de todos los españoles, sino también para así garantizar recursos para lo que de verdad necesitamos, como por ejemplo el derecho que tenemos a las pensiones que nos hemos ganado nosotros cotizando, que no nos las dan ni nos las quitan los políticos, que nos hemos ganado nosotros, con el trabajo y con nuestro esfuerzo. Y a lo mejor tenemos que elegir, sí, entre autonomías o pensiones. Pero de esto no quieren hablar. Y cuando hablamos de esto, y cuando hablamos de que hacía falta hablar de esto, nos llamaron mentirosos. Y cuando hablamos del problema de la natalidad, ocultaron nuestras declaraciones. Porque ellos, ¿qué quieren? Quieren ir al Pacto de Toledo otra vez, que ¿saben qué es? Es el pacto del silencio. Porque ¿de qué nos han hablado? Nos han hablado de aumentar el gasto. ¿Alguien les ha explicado cómo vamos a resolver los 18.000 millones que tenemos de déficit de 2017 en pensiones? ¿Alguien les ha explicado eso? No, porque es que no han aportado ninguna solución. Se han dedicado a entretenernos. Hay que hablar con seriedad, sí, de garantizar nuestras pensiones, pero sacrifiquemos las autonomías, parte de las autonomías, los enchufados, los observatorios, los entes, Sacrifiquemos los sindicatos golpistas, por cierto. ¿Qué hacen los sindicatos con nuestro dinero paseando por Cataluña, hablando en contra de España? ¿Qué hacen? Y además financiados por nuestros impuestos, por lo que nos cuesta tanto esfuerzo conseguir. Fuera sindicatos golpistas, fuera los observatorios, fuera los entes, fuera. Y además igual nos sobran la mitad de los políticos y que se vayan a la cola del paro y que vean la emoción que da. La emoción que da y lo difícil que es conseguir un trabajo, conservar un cliente, cobrar una factura, pagar un proveedor a tiempo. Es que eso es difícil y lo tienen que conocer. Y si no conocen eso, no respetarán la base de la creación de riqueza. Ellos piensan que la riqueza cae del cielo. Piensan que la generan ellos, piensan que los puestos de trabajo los generan ellos. No, los generan los españoles con su esfuerzo, desde las pymes, desde las medianas empresas, las grandes empresas. Ahí se generan los puestos de trabajo. Y ahí es donde no nos pueden tener expoliados el señor Montoro con un sistema fiscal que nos ahoga y no nos permite crear riqueza, y no nos permite contratar a más gente, y no permite a las familias estar a final de mes pensando en que van a poder tener un futuro, y no permite comprar, por ejemplo, a una familia numerosa, pues cambiar de vivienda, etcétera, etcétera, otras tantas cosas, ¿no? Es que tenemos un sistema fiscal que nos expolia a los españoles. Entonces ya es hora de decir, pues a lo mejor nos sobra la mitad de los políticos, desmontemos todo esto, el sistema autonómico. No hay que tener miedo, y además ya es hora de tener un sistema que no incentive el enfrentamiento entre los españoles, ¿verdad? Nosotros hablamos de que sí, creemos que hay que proteger al débil, hay que dar una oportunidad al que no la ha tenido, pero no estamos dispuestos a que se proteja al primero que cruza la frontera, de forma ilegal. No estamos dispuestos
acabar como Molenbeek en Bélgica, donde hay barrios donde no se puede entrar, porque unos políticos cobardes no hicieron su trabajo y no se atrevieron a defender que está muy bien recibir a quien quiera prosperar, pero tendrá que adaptarse a nuestros valores. Y nuestros valores se basan en la libertad y la igualdad. Y las mujeres en España no queremos ver a mujeres sometidas bajo un burka, o con la ley de la Sharía. Nos parece incoherente. No queremos que nuestros niños, como pasa, lleguen a casa y digan: mamá, estoy harto, porque hoy, 8 de marzo, me han llamado machista 10 veces. Y al día siguiente digan: mamá, no entiendo cómo es posible que en el colegio permitan a las niñas ir cubiertas y no hablar con los chicos. Y que hagamos cumpleaños de niñas y cumpleaños de niños. ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Qué estamos defendiendo? ¿No? Hay que hablar de esto con claridad. Entonces, no queremos que nuestros barrios se conviertan en Molenbeek, no queremos que España se convierta en Francia, donde hay días para ir a IKEA, el día que van los musulmanes y el día que van los no musulmanes. Esto pasa. No queremos eso para España. Queremos hablar que en España no se puede permitir el discurso de odio que hay en las mezquitas salafistas, que hay muchas. Y los imanes que propaguen el odio tienen que salir de España, no los podemos permitir. Y en las cárceles... Y en las cárceles españolas no se puede fomentar la radicalización. Y queremos saber en nuestros barrios dónde están los radicales. Y queremos saber dónde están los pederastas. Y queremos saberlo porque saben lo que queremos. Que todos aquellos que cometen delitos gravísimos de terrorismo, de pederastia, de violaciones, estén en la cárcel de por vida. De por vida. No queremos estar pendientes de dónde están nuestros niños, pensando que como en Alicante veíamos estos días, se van a cruzar nuestras niñas con 3 argelinos y van a pasar sucesos como lo que ha pasado en Alicante, que al principio no lo querían contar. No lo querían contar. No queremos que eso pase en España. No queremos que eso sea permitido en España y que esos tíos salgan, se les tome declaración y estén en la calle al día siguiente. No queremos eso para nuestros hijos. Queremos seguridad, queremos las fronteras controladas, no queremos una inmigración ilegal. Y respecto a Europa, hoy escuchaba a Macron hablar de la soberanía de Europa, reforzar la soberanía de Europa. Claro, no entiende que para hablar de Europa, primero, urge que nos respetemos los europeos. ¿Y qué ha pasado con este juez alemán? ¿Qué ha sido la bofetada esta que nos han dado? Ese es el respeto que pretenden que nosotros tengamos al proyecto europeo cuando a nosotros no nos respetan en nuestra soberanía y en nuestro sistema, en nuestra justicia, cuando nos tratan así. Hace falta reformar Europa, pero hace falta reformarla en base a unos valores que la vieron nacer. Ya lo decía Juan Pablo II, Europa se tiene que volver a mirar a sí misma y volver a buscar la cimentación en esos valores grecorromanos, judeocristianos, que le vio nacer. Y quizás tenemos que liberarnos de esta Europa de burócratas socialdemócratas, que se atreven además a bofetearnos a una nación como España. Y tenemos que... Y tenemos que hacer respetar nuestra dignidad. Y eso empieza por tener un presidente que no diga que fue modélica la actuación de la justicia alemana. Eso ha sido una vergüenza. Y además, quizás, aquellos que en las manifestaciones de Madrid y en Barcelona ondeaban la bandera europea y cuando gritábamos Puigdemont a prisión, nos llamaban turbas, nos decían, no gritéis, turbas, no gritéis. Y con la bandera europea decían que iba a ser la salvación para nacionalismo. ¿Qué cara tienen hoy estos cuando Europa ha respondido así? Urge una Europa de naciones fuertes. Urge rearmar a España como nación e ir a Europa exigiendo respeto. Y nosotros respetando también a las otras naciones.
Pero hasta que no hagamos eso, pues efectivamente seguiremos viendo que Europa se acobarda, nuestros gobernantes se arrodillan y nos siguen abofeteando. Urge entender que ser español es un privilegio grandísimo que tenemos que defender con valentía. Ser español es un privilegio grandísimo que tenemos que defender con valentía y así nos lo han transmitido nuestros padres. Y eso no tiene nada que ver con el derecho a decidir. Y tenemos, que algunos dicen, estos intelectuales europeos, ¿no? Tenemos la obligación moral de transmitirlo a nuestros hijos, ese orgullo. Igual que tenemos la obligación moral de hacer política para los españoles, política constructiva, con mayúsculas, con vocación social, con espíritu de sacrificio, con valentía para defender ideas, con determinación y con coraje. Tenemos que romper con la conjura de los tibios. Solo con la valentía y la firmeza conseguiremos embridar a una España que galopa desbocada por quienes hoy, ahogados por la corrupción, no son libres para dirigirnos y para llevar este proyecto a buen término y para conseguir esta España en la que yo creo, la España por venir, nada más y nada menos, les necesito a ustedes. Y en Vox necesitamos que nos ayuden a sacar este proyecto adelante. Y yo hoy cuento con todos ustedes para que colaboren con nosotros y mejoremos España. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Esas últimas palabras que ha dicho Rocío resumen bastante bien qué es lo que esperamos de todos ustedes, de todos vosotros. Aquí, como digo, van a escuchar hoy a 3 de los líderes de Vox, pero cada uno de vosotros, me atrevo a tutearos, cada uno de vosotros nos gustaría que fuerais una antena, un polo de atracción en vuestro círculo cercano para transmitir estas ideas, para explicar aquello que vosotros pensáis y que hoy estamos diciendo aquí sin ningún tipo de titubeo. Y como vais a escuchar, aún hablaremos mucho más. Pero es muy importante que todos colaboremos, que cada uno, desde su casa, desde su puesto de trabajo, tenga ese pequeño o pueda aportar ese pequeño grano de arena. Además, tenemos afuera mesas para que cuando salgáis, el que quiera y pueda, o bien se apunte a Vox, que también se puede apuntar como simpatizante o como militante en nuestra página web, o bien también contribuya, si puede, en la medida de sus posibilidades, escasas o amplias, a contribuir a este proyecto que se financia exclusivamente con las cuotas de sus abonados, que no se financia con fondos públicos y que no os cuesta un duro de vuestros impuestos. Todo financiado por todos vosotros. Así que quiero un aplauso para todos vosotros y agradeceros vuestra contribución. Y continuamos. Nuestro siguiente ponente de hoy realmente no necesitará el micrófono. Ya veréis cómo se puede quitar y se oirá hasta el fondo. Vamos a dejar el micrófono por tenerlo grabado en vídeo, pero no es necesario. Es un gigante, no solo un gigante físico, sino un gigante del derecho. Muchos de vosotros la habéis visto en televisión en estos últimos meses, liderando los esfuerzos de Vox y de todo su equipo jurídico, con otros cuantos abogados, también voluntarios, quiero destacarlo, como también Pedro Fernández, para que pida un aplauso, que está aquí hoy con nosotros. Y muchos más abogados por toda España que contribuyen con su tiempo, con su trabajo, con su esfuerzo a las acciones judiciales que hemos podido en Vox empezar y de las que Javier os dará cumplida cuenta y de la que estoy seguro que sois todos muy conscientes. Javier Ortega es abogado, es ex Boina Verde, eso es algo que se lleva desde la mili hasta el final, y tiene también ese espíritu combativo que nos caracteriza. Y os pido hoy un fuerte aplauso para recibir a Javier Ortega, nuestro secretario general. Muy buenas tardes,
Muchas gracias por la asistencia y por el interés en este acto. Me siento un poco solo aquí arriba. Me falta codo a codo con mi querido compañero Pedro, con el que desde los estrados del Tribunal Supremo intentamos defender la voz de tantos españoles que no se rinden. Intentar defender, ahora por fin, con el apoyo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, pero durante tantos meses solos, junto a otros compañeros, algo tan importante como es la unidad de España desde los tribunales, el Estado de Derecho. Así que, bueno, como sé que Pedro está cerca, si tengo alguna duda, inmediatamente, como hacemos en sala, inmediatamente nos miramos y respondemos juntos. Mirad, yo creo que nos ha tocado a todos un papel crucial en la historia de España. Y creo que estamos respondiendo, como se esperaba de nosotros, a la altura de esta gran nación de la que tenemos el privilegio de formar parte. Nos ha tocado tiempos difíciles, en los que, como tantas veces en la historia, quienes debieran habernos defendido han preferido mirar hacia otro lado. Quienes deberían haber estado en la vanguardia de la defensa del interés general han preferido estar en el trapicheo, en el acuerdo, en la negociación y en el pacto contra los enemigos de siempre, contra los enemigos de España, contra los enemigos de la libertad, contra los enemigos de la civilización. Pero no importa, porque somos el pueblo español y el pueblo español nunca, jamás ha defraudado en la historia de España. Y esta vez les vamos a demostrar que lo vamos a conseguir nuevamente. Los enemigos de España son todos aquellos que odian a esta nación, porque ha representado a lo largo de la historia y va a representar en el futuro una guía para el mundo entero de la forma en que deben hacerse las cosas, porque ha tenido claro que la economía es importante, pero que más importante que la economía son los valores y los principios que han inspirado siempre a nuestra nación. Entre ellos, el valor de la unidad, el valor del sacrificio, el valor de la nobleza, el valor de la libertad y el valor y la concepción espiritual y universal del mundo. Esa es nuestra nación. Y por tanto, ese es el deber de cada uno de nosotros, quienes decidimos hace 4 años dar el salto a la política, no por necesidad, incluso añado, no por gusto, sí por obligación, sí por deseo patriótico de aportar nuestro granito de arena en esta noble causa de rescatar a España de las garras de la cobardía y de la traición. En estos 4 años de recorrido por España hemos ido coincidiendo, primero unos pocos, ahora cada vez más, con muchos compatriotas que no conocíamos, pero que en el camino, como quien hace el Camino de Santiago, hay algo que nos va uniendo. Esa lucha irrenunciable por unos principios y unas convicciones que hemos heredado, que hemos mamado en nuestras familias y que queremos dejar a las generaciones futuras. Y esa España, esos compatriotas nuestros que hemos ido encontrando en nuestro camino, nos han ido demostrando día a día que no estábamos equivocados. Tantos y tantos de ellos a los que yo quisiera rendirles hoy un homenaje. Cuando hemos recorrido calles y ciudades de España, codo, con policías y guardias civiles que reivindican algo tan elemental como es la equiparación salarial, esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son de las instituciones más valoradas por los españoles y que han tenido que soportar durante tantos y tantos años la discriminación salarial cuando ellos
estaban poniendo lo mejor de sí mismo, estaban poniendo la mejor profesionalidad, la mayor lealtad a España y estaban poniendo los muertos, han tenido que ver como otras policías pegadas al servicio del poder político en el País Vasco, en Cataluña o en Navarra, eran mimadas por el Estado, por los presupuestos generales del Estado y se convertían, cuando ha llegado el momento, en desleales a la unidad de España y a todos los españoles. Hemos encontrado en nuestro camino a fiscales valientes, hombres de Estado, como el fallecido José Manuel Maza, fiscal general del Estado, un hombre íntegro, un ejemplo a seguir, que no aceptó ni una sola de las presiones del gobierno y dijo que llegaría hasta las últimas consecuencias en la lucha contra los golpistas, y lo hizo hasta el último día de su vida. Hemos encontrado jueces valientes que desde un pequeño juzgado de instrucción en la provincia de Barcelona, nada fácil para ejercer la alta misión que significa vestir la toga de un magistrado, ha cumplido con su deber. Ha iniciado, gracias a la querella de este partido político, de esta acusación popular, una de las instrucciones judiciales más importantes en la historia judicial de España, con un valor. Ese magistrado, su secretaria judicial y sus funcionarios, que son dignos de merecimiento y aplauso por todos los españoles. Ese juzgado, que tuvo que enfrentarse en una diligencia e instrucción el 20 y 21 de septiembre del año pasado a una turba de camisas pardas de 40.000 energúmenos que querían literalmente lincharlos cuando estaban haciendo un registro en la Consejería de Hacienda, sí, la Consejería de Oriol Junqueras, donde estaban la mayoría de los documentos que acreditan el golpe de Estado. Y esa secretaria judicial cumplió con su deber. Probablemente nunca en su carrera hubiera imaginado tener que salir por el tejado de un edificio para que no le lincharan esas turbas dirigidas por el secesionismo más cobarde, más traidor y más agresivo, que algunos han preferido ver siempre con la simpatía y con el pacto de que había que negociar con ellos. Bueno, pues esta secretaria, este juez, cumplieron con su deber como españoles, cumplieron con su deber como magistrados y fueron leales al compromiso que asumieron el día que les entregaron dicho cargo. Hemos encontrado en nuestro camino abogados generosos, valientes y profesionales de primera, que han puesto su trabajo, su servicio, su profesionalidad, su experiencia al servicio de una causa cuyo cliente es el interés general de España, es el pueblo español y es la nación española. Y lo han hecho con generosidad, sin regatear horas ni días. Daba igual el día en el que tuviéramos que pedirles ayuda. Allí estaban, dejando todo lo demás para ponerlo al servicio de una causa que entendían que era una causa necesaria, una causa justa, una causa por la que merecía la pena darlo todo. En ese camino hemos encontrado también a periodistas valientes que no están arrodillados ante el poder político y económico, una gran excepción en España. Medios de comunicación, como el Grupo Intereconomía, como otros periodistas, que han defendido el valor que significa la profesión periodística
independencia, rigor y objetividad. Esos pocos periodistas que pueden decir en España con orgullo que son periodistas, que defienden la información veraz, objetiva, que no aceptan componendas ni presiones. Ellos también han cumplido con su deber, también han sido valientes. Y no quiero olvidarme de esos miles de españoles a los que les tuvimos que pedir ayuda porque necesitábamos pagar cuantiosas fianzas judiciales y respondieron como un solo hombre, sin mirar a otro lado, sin poner excusas, cada uno dentro de sus posibilidades. Y el que pudo poner 5 euros los puso y el que pudo poner 100 euros los puso. Pero juntos hicimos algo que no se esperaban y es en un tiempo récord poner esas fianzas judiciales que nos permitieran sentar primero en el banquillo y llevar a prisión de momento provisional a los golpistas de España. Por eso, también, gracias a esos españoles. ¿Y ante qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos ante lo peor, ante quienes quieren destruir la unidad de España, dividirnos, rompernos, enfrentar a los españoles, frente a quienes durante décadas han aceptado los supuestos hechos diferenciales, los españoles de primera, de segunda y de tercera, quienes han aceptado que la educación se ponía al servicio de quienes iban a adoctrinar a las futuras generaciones de España en el odio, en la mentira histórica y en el enfrentamiento. Nos enfrentamos a quienes han engañado y han mentido, a quienes han manipulado desde los medios de comunicación, a quienes están dispuestos de poner la unidad de España, nuestra libertad y nuestra soberanía al servicio y a los pies de intereses internacionales ajenos al interés nacional de España. Nos enfrentamos a unos partidos políticos que han convertido la política en el más deleznable de las posibles actividades, en un auténtico lodazal de corrupción por toda España, que han medrado a base de robarle a los españoles, de acribillarlos a impuestos y de meter la mano en la caja hasta el mismísimo fondo. Nos enfrentamos también a unos sindicatos que, no representando a nadie, se han convertido no solo ya en correas de transmisión política, sino en auténticos engranajes del golpismo, como hemos podido ver en la manifestación de este fin de semana. Y lo peor de todo, nos hemos enfrentado a la indiferencia y al relativismo. Eso es lo más grave, esa es la amenaza mayor que tiene España. Quienes han logrado anestesiar a una parte de la sociedad española, haciéndoles creer que ante la amenaza de la ruptura y del totalitarismo había que ponerse de perfil, había que mirar para otro lado, había que transigir y negociar. Esa indiferencia y ese relativismo, que incluso tiene una marca política de color naranja, esa indiferencia y ese relativismo, que todo vale, todo da igual, nada tiene límites, porque el único límite es llegar al poder a cualquier precio. Pues cuando se fundó este partido, dijimos que iba a ser el partido de los valores, que con nosotros no se esperasen componendas ni acuerdos, que nuestro único acuerdo iba a ser con todos y cada uno de los españoles que aceptasen junto a nosotros defender lo que merece la pena ser defendido. Nada más y nada menos. España y la libertad y la igualdad de los españoles ante la ley. Algunos pensarán, de hecho lo han venido manifestando en estos 4 años, que esto de Vox
iba a ser una aventura pasajera. Ya lo dijo nuestro presidente en los primeros actos, hemos venido para quedarnos. Somos un puñado de españoles, cada vez más, ambiciosos, porque ambicioso es el futuro de España y porque no aceptamos ni queremos renunciar a una de las posibilidades, ni a una sola de las posibilidades que se abren para el futuro de España y los españoles. No aceptamos que España tenga que ir de rodillas ni en Europa ni en ninguna parte del mundo. No aceptamos que se nos trate a los españoles con desigualdad. No aceptamos las imposiciones de los totalitarismos, ni los políticos, ni quienes intentan imponer los totalitarismos religiosos como el yihadismo. No aceptamos otra opción que la de volver a hacer a España grande otra vez. Y porque no aceptamos otra opción, no vamos a parar hasta transformar a España de arriba abajo, con el apoyo de todos los españoles. Por eso esta tarde quisiera trasladar un mensaje muy claro. Aunque las encuestas ya nos aseguran 2, 3 diputados en el Parlamento, 2, 3 en el Parlamento Europeo o en las Cortes Generales, quede claro que ese va a ser nuestro punto de inicio. Pero vamos a continuar hasta lograr tener las mayorías suficientes para hacer la tarea que otros por cobardía no se han atrevido a hacer. Para derogar, en primer lugar, esa mal llamada ley de memoria histórica, que no es otra cosa que la ley de la amnesia histérica. Segundo, para aprobar una ley que garantice la equiparación salarial de policía y guardia civil y la supresión de las policías autonómicas integrándolas en la Policía Nacional. Para derogar la ley del aborto. Para derogar los impuestos de sucesiones, de donaciones, de patrimonio, de plusvalía, para aplicar la mayor rebaja fiscal que se ha planteado jamás en España, porque es la única garantía de la libertad de los españoles y de la creación de empleo. Para dotar al Poder Judicial de los medios humanos y materiales que necesita, y especialmente modificar la ley orgánica del Poder Judicial para que nunca jamás ningún partido político pueda meter las manos ni en el Consejo General del Poder Judicial ni en la Fiscalía General del Estado. Para solicitar la devolución de las competencias de educación, de sanidad y de justicia. Para dotar a nuestras Fuerzas Armadas de los medios humanos y materiales necesarios para que puedan garantizar, conforme al artículo 8 de la Constitución, la soberanía, la independencia, la libertad y el ordenamiento constitucional. Para promover una reforma constitucional que anule la disposición transitoria cuarta que pretende, como la ETA ha querido durante años, la anexión de Navarra al País Vasco. Para promover una reforma de la ley de partidos políticos que les obligue por ley a actuar democráticamente y para que les obligue a tener que soportar sus gastos rascándose el bolsillo. Para acabar con las subvenciones a asociaciones de amigos, a partidos políticos, a sindicatos, a patronales empresariales. A partir de ahora,
se lo tienen que pagar con su bolsillo, porque los españoles tenemos que dedicar los recursos a lo importante, a la sanidad, a crear empleo y a las infraestructuras que sean necesarias. A garantizar por ley la libertad de caza en toda España, la libertad para que se pueda desarrollar la tauromaquia por quien le gusten los toros, y al que no vaya. Para terminar, con el control de los medios de comunicación mediante la publicidad institucional, mediante el control de las licencias, porque sin medios de comunicación libres no existe libertad ni democracia. Para terminar, con unas leyes llamadas de no discriminación, las leyes impuestas por los lobbies de la ideología de género, que han convertido precisamente en discriminación por razón de sexo a la mitad de la población. Para garantizar por ley que ni un solo español va a ver restringido su derecho y su deber de hablar español en cualquier punto de España. Para modificar la ley de partidos políticos y el Código Penal, para ilegalizar a todas las franquicias proetarras, Bildu, Amaiur y compañía. Para promover una reforma de la Constitución para que los partidos abiertamente separatistas sean considerados inconstitucionales. Para revisar con la mayor de las exactitudes todos y cada uno de los acuerdos con la Unión Europea o con el resto de países del mundo en los que la unidad de España, su soberanía y su libertad no esté plenamente garantizado, exigiendo un trato igual ante la Unión Europea de lo que significa España, un trato de tú a tú. Se acabó de estar de rodillas ni ante la Merkel ni ante nadie más en Europa. En definitiva, no solo hemos venido para quedarnos, hemos venido, junto a la inmensa mayoría de los españoles que confiamos en que nos van a apoyar para esta transformación, a dar la vuelta a España, a decir basta a una situación que parece que es la peste que tenemos que asumir como algo inmodificable. Ha llegado el momento de decir basta ya, queremos una España diferente, queremos volver a sentirnos orgullosos de pertenecer a España, y eso va a ser porque los españoles lo decidamos. Voy terminando. Cada uno de nosotros tiene que aceptar la responsabilidad de lo que significa ser español. Nada nos lo van a regalar. El camino va a ser muy difícil. El camino va a estar lleno de trampas, porque quienes se encuentran instalados en el poder no van a aceptar mansamente que les desalojemos del mismo. Pero no importa. Como decía al principio, siempre que el pueblo español se ha propuesto una hazaña, lo ha conseguido. No ha sido cuestión de dificultades ni de la fortaleza que pudieran aparentar nuestros enemigos. Ha sido porque el espíritu español es mucho más fuerte de quienes nos quieren destruir. Por eso quisiera trasladaros a todos vosotros el ánimo y el convencimiento de que pronto en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo se va a oír
alto y claro la voz de millones españoles que decimos basta, millones de españoles que vamos a decirle a las oligarquías establecidas en el poder que con nosotros no van a poder, que hemos llegado para transformar España y para que Europa nos acepte como somos. Y por eso necesitamos que cada uno de nosotros traslade a cada uno de los españoles que llegue de su ambiente familiar, de su ciudad, de su trabajo, de su pueblo, este mensaje, el mensaje de la resistencia de España, el mensaje de esa España nueva que entre todos vamos a hacer. Muchas gracias por venir. Menos mal que en Madrid no está la Bastilla, porque si no saldríamos ahora mismo a tomarla entre todos. No sé vosotros, pero yo solo de pensar del trabajo que tenemos por delante ya estoy agotado. Pero estoy tremendamente orgulloso de poder contar para ese trabajo con estos magníficos compañeros. Yo creo que es un auténtico privilegio poder contar con ellos y poder contar con vosotros. El trabajo que tenemos por delante, desde luego, como ha enumerado Javier, es extenso, es amplio y va a ser intenso. Pero como digo, creo que tenemos los mejores mimbres para construir ese cesto. Y acabamos con nuestro presidente. Ese chico, decía José María Aznar, ese chico que tiene que ir con escolta a la universidad. De aquello hace ya 20 años. De aquello hace ya 20 años, y ese chico que iba con escolta a la universidad, y no por casualidad, sino precisamente porque su compromiso con España, en los lugares más difíciles y en los años de plomo, arrancó desde muy joven, siguiendo el ejemplo de su padre, que a su vez había seguido el del abuelo, y seguro que el hijo también lo seguirá. 20 años más tarde, ya se ha hecho mayor, cumple, por cierto, el Día de la República, que es una maravilla, porque en Twitter se vuelven locos los de izquierdas, cuando celebramos su cumpleaños, el Día de la República. Pero ha labrado un camino desde muy joven de resistencia, de patriotismo, de compromiso y de demostrarlo con el propio ejemplo. Santiago Abascal es el presidente de Vox y os pido un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Rocío y Javier, por vuestras excelentes intervenciones y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo voy a empezar por el final. Después de este tipo de intervenciones por toda España, siempre hay alguna persona inquieta, desconfiada, tienen motivo para ser desconfiados, que nos dice: ¿cómo puedo estar seguro de que cuando lleguéis no nos vais a traicionar? Yo siempre contesto de una manera, pero hoy no la voy a utilizar. ¿Creéis que Javier Ortega nos va a permitir que traicionemos nada? Yo le estaba escuchando y decía, madre mía, como para flaquear. Bueno, más allá de la broma, yo suelo contestar de otra manera. Y es que para traicionaros a todos vosotros, primero tenemos que traicionarnos a nosotros mismos. Y eso no va a ocurrir. Yo quería daros las gracias por esta acogida espectacular que nos habéis brindado a todos y por esta sala abarrotada, pero también quería deciros que no sois especiales. Esta es la sala abarrotada de todas las plazas y ciudades de España en las que Vox está presente durante los últimos meses. Esto ya no es noticia. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque hay una serie de fantasmas que recorren España. Otra vez, el fantasma del separatismo,
el fantasma del totalitarismo comunista que vimos desfilar con banderas amenazantes y con insultos y con violencia el pasado 14 de abril, y ese fantasma melifluo y miserable del discurso progre, del discurso puré, que nos quiere atenazar a todos y que no nos quiere dejar opinar sobre nada con claridad, con contundencia y con el sentido común que exigen muchos españoles. Pero a esos fantasmas les va a contener y los va a negar y va a hacerlos desaparecer esta ola de patriotismo que veías en las palabras de Rocío y de Javier, y esta ola de sentido común, esta ola de claridad, esta ola de autenticidad que en estos momentos está consiguiendo el favor de muchísimos españoles que han depositado todas sus esperanzas en Vox. Falta un año para las siguientes elecciones y estáis aquí. Esto no es normal. Esto no le pasa a ningún otro partido político. De verdad, quiero que penséis un momento sobre ello. No es absolutamente normal. Los partidos políticos ponen en marcha su maquinaria en las semanas previas a las elecciones, llevan a todos esos a los que pagan, a todos los que viven del erario, a todos los que reciben algún tipo de sueldo público, de sueldo del partido, es decir, de sueldo público. Pero esto no es habitual. Esto demuestra hasta qué punto hay tantas personas en España esperanzadas, que se sentían políticamente huérfanas y que han encontrado a personas que sienten como ellos, que piensan como ellos y que se expresan con toda claridad como ellos lo hacen de manera normal entre sus amigos, en sus mensajes de WhatsApp y en cualquier circunstancia sin tener que pedir perdón a nadie. ¿Por qué estáis aquí? Porque es verdad que Vox es un niño. Vox es un proyecto político extraordinariamente joven, un proyecto político que tiene solo 48 meses. Y en estos 48 meses, y quiero hablar con toda la humildad, hemos cometido bastantes errores, pero también hemos demostrado algunas cualidades y hemos tenido algunos que otros aciertos. En primer lugar, el de la perseverancia. Cuando nadie nos daba una mano, cuando parecía que era imposible continuar, nosotros mirábamos alrededor y decíamos, nadie dice lo que nosotros pensamos y millones de españoles piensan como nosotros. Tenemos un deber, tenemos que continuar. ¿Por qué nosotros? Bueno, pues a veces nos lo preguntamos. Podría haber sido cualquier otro, pero no había nadie al lado. Solo estábamos nosotros, un pequeño grupo de personas, y todos ustedes deseando que alguien dijese estas cosas. Es decir, la perseverancia ha sido una de las cualidades que ha demostrado el equipo que Vox representa durante estos 48 meses de trabajo duro y a veces de trabajo en soledad, de incomprensiones, de reflexiones que comprendemos y que probablemente ustedes habrán sido partícipes de muchas de ellas, la del voto útil, tiraremos el voto, ¿qué pasará? ¿No les parece útil lo que Vox está haciendo sin representación política? ¿No les parece útil lo que Pedro y Javier, representando la voluntad de todos los militantes de Vox, han hecho sin un solo escaño? ¿No les parece infinitamente más útil que los 183 escaños de la mayoría absoluta que muchos dieron a Rajoy? 183 escaños inútiles. Si Vox es útil sin representación política, ¿pueden acariciar la idea de hasta qué punto Vox sería útil con un puñado de valientes diciendo todas estas cosas en las Cortes Generales? ¿Se pueden hacer la idea de hasta qué punto Vox podría ser útil, no ya con un puñado de valientes, sino con una mayoría parlamentaria gobernando en España, porque ese es nuestro objetivo? No venimos a ser una bisagra ni a apoyar a nadie. Hay otra cualidad muy escasa en la política actual, y es la de la coherencia. Coherencia en el tiempo y coherencia territorial. Vox dice las mismas cosas hoy que hace 14 meses, y Vox dice las mismas cosas en Madrid, que en Lérida, que en Gran Canaria, donde estábamos antes de ayer, y que en Bilbao, donde estaremos pasado mañana. Nosotros no cambiamos el discurso sobre la política del agua si estamos en Zaragoza o si estamos en Murcia. Por cierto, conviene recordarlo en el día de hoy, todo el agua que se ha perdido y que ha dañado a Aragón y que tenía que estar en Alicante. Nosotros no venimos a Madrid a hablar de la patria y a Barcelona a hablar de la España plurinacional. Nosotros no venimos a Madrid a decir que hay que recuperar competencias y a Barcelona a decir que hay que dar un trato especial a Cataluña o que hay que dar un trato especial a mi tierra.
nosotros decimos lo mismo en toda España, porque de verdad nos pensamos que España es nuestra patria y que es una nación de españoles libres y de españoles iguales. Y hay otra virtud de este proyecto político y de las personas que forman parte de él, que es la claridad. Creo que no tengo que explicarlo. Todo lo que hoy habéis oído aquí creo que es insuperable desde el punto de vista de la claridad, de la autenticidad. Nadie puede decir que estamos ocultando nada. Sé que no todos podéis compartir el 100% del proyecto político de Vox, y lo sabemos. Unos habéis aplaudido cuando hemos hablado de memoria histórica, otros cuando se ha hablado de la libertad para cazar, otros cuando se ha hablado de la tauromaquia, otros cuando se ha hablado del derecho a la vida, otros cuando se ha hablado de la necesidad de la unidad de España. No todos podéis compartir todo lo que dice Vox, pero lo que nadie podrá decir nunca es que Vox está escondiendo sus cartas para llegar lejos, como están haciendo otros, que no tienen ni programa político, ni proyecto político, y que solo hablan de 2 o 3 cosas. Pero la claridad tiene consecuencias, y algunas no son positivas. Y os quiero animar a que llevéis con tranquilidad las consecuencias de hablar claro, que llevéis sin irritación, sin preocupación, las consecuencias de que nosotros nos expresemos de esta manera. Porque por hablar así, ¿qué somos? ¿Qué sois por pensar así? Fachas. Sois fachas. Sois fachas por amar a vuestra patria. Sois retrógrados por tener fe. Sois xenófobos por querer que se defiendan vuestras fronteras. Incluso racistas, algo que nunca hemos sido los españoles. Solo serán los que acabaron con los indios, los anglosajones. Los españoles nos mezclamos. No hace falta deciros todo lo demás que sois, pero podríamos seguir. Todas las etiquetas, epítetos, que la extrema izquierda, que el discurso puré de los progres y que esa falsa derecha acomplejada lanzan contra cualquiera que se atreve a hablar con claridad y desde el sentido común, defendiendo lo que nos han enseñado nuestros padres. Esa claridad tiene algunas consecuencias aparentemente negativas. A nosotros tampoco nos preocupan. Creemos que son un buen síntoma. Lo decía Boadella, que no es sospechoso precisamente de ser fascista. Decía, si por querer a España somos fascistas, pues bienvenido sea. ¿A qué se debe? ¿A qué se deben las actuales expectativas que está generando Vox? ¿A qué se deben? Precisamente a esta claridad. Por eso Vox ya ha irrumpido en las encuestas. Por eso no hay ningún acto de Vox en el que haya que retirar sillas, como nos ocurría al principio, para que no hubieran huecos. Ahora nos pasa lo contrario, se tienen ustedes que quedar de pie y lo lamentamos. ¿Por qué la afiliación de Vox se ha multiplicado por 2 en los últimos meses? ¿Y por qué la afiliación de Vox se ha multiplicado en Cataluña por 3 en los últimos meses? Es porque hablamos claro, pero no solo porque hablamos claro, porque en Vox hay hechos y no palabras. En Vox no defendemos la unidad de España o la unidad constitucional, como dicen otros, y nos quedamos después de brazos cruzados. En Vox vamos a los tribunales a defender la unidad nacional contra los golpistas. En Vox no nos rasgamos las vestiduras porque unos guardias civiles han sido agredidos en Alsasua y luego no hacemos nada desde las instituciones cuando podría hacerse, y eso es lo que no ha hecho el gobierno para impedir los homenajes a terroristas y tantas cosas que siguen ocurriendo en España. Me ha venido esto a la mente porque he visto a algunos valerosos concejales del Partido Popular estos días en Guipúzcoa saliendo a manifestarse enfrente de aquellos que homenajeaban a terroristas. Y yo les aplaudo personalmente, pero forman parte del partido que gobierna España y que no impide esos homenajes. Hablaba de Alsasua. En Vox hay hechos y no palabras.
horas después de que se produjera la agresión contra esos fantásticos guardias civiles de Alsasua, que defienden nuestra dignidad, nuestra ley y nuestra unidad en una tierra complicada, me llamó José Antonio Ortega Lara y me dijo: Santiago, creo que tenemos que irnos hasta Alsasua. Y dije, bueno, pues desde luego que sí. Dice, por favor, recógeme y vámonos al cuartel de la Guardia Civil de Alsasua. Ven mañana cuando puedas. Y digo, mañana mismo salimos y vamos al cuartel de la Guardia Civil de Alsasua. Y allí fuimos los primeros, antes que nadie, en estar con aquellos 2 guardias civiles que habían sido pateados, que habían sido agredidos y a los que algunos se habrían asesinado si pudieran. Hace poco un español que llevaba unos tirantes con la bandera de España fue agredido hasta la muerte en Zaragoza. Y mientras algunos estaban pensando a ver cómo era ideológicamente, si no era un hombre complicado, si no podría haber algo detrás de él inconveniente, nosotros no pensamos. Nosotros lo teníamos claro. Ningún español, piense lo que piense, puede ser agredido por defender a España en su propia patria, y acudimos a ser la acusación popular como nadie ha querido serlo. En definitiva, hechos y no palabras, y así va a seguir siendo. Cuando hablamos de la claridad, lo hablamos en todos los terrenos. Casi me da pudor volver a reiterar algunas cosas, porque creo que Javier no ha podido dejarlas más claras y casi sería mejor invitaros a tomar algo. Pero sí creo que puedo decir algunas cosas más. Sobre la unidad de España, sobre la unidad de nuestra patria. Nosotros decimos patria, esa palabra que algunos no se atreven ni a pronunciar, porque les parece que era lo que decían sus abuelos. Y decimos patria porque algunos no son capaces de decir ni patria ni España, y parece que la unidad de España es un hecho constitucional. España es mucho más que una constitución. España no ha nacido en 1812. No ha nacido en 1812, y menos aún en 1978, como algunos pretenden hacernos creer. España es la patria que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los abuelos de nuestros abuelos, y que generaciones y generaciones de españoles nos han entregado con muchísimo sufrimiento y con muchísima lucha. Y digo esto porque ante el golpe de Estado separatista en Cataluña, al principio la única reacción gubernamental era la de: bueno, ya vendrá Europa a solucionarlo, luego hablo de eso. Y la otra era: no, tenemos que votar todos los españoles. ¿Cómo que todos los españoles? ¿De verdad tenemos derecho? ¿Tienen derecho ustedes a votar un domingo cualquiera, en unas pocas horas, sobre la unidad misma de nuestra patria? ¿Tienen ustedes derecho a suicidar a España en una votación? ¿Tienen ustedes derecho, tenemos derecho a tirar por la borda y por el retrete el legado de nuestros padres y de nuestros abuelos? Es que ese discurso puré, esa papilla ideológica de los progres de mayo del 68 que se ha tragado enterita la pseudoderecha, es lo que impera. Entonces, claro, cuando algunos decimos estas cosas, algunos se rasgan las vestiduras, pero nosotros también sabemos que hay españoles que aplauden como ustedes y que sienten plena satisfacción, y no vamos a defraudarles. Cuando se habla del golpe de Estado separatista, y aquí también voy a hablar con claridad, nosotros hablábamos de golpe de Estado separatista, otros decían golpe a la democracia, golpe institucional, pues ni aún así reaccionaban. Bueno, ya vemos lo que están hoy haciendo. Son los auxiliares de los abogados de Puigdemont. Montoro diciendo hoy que no ha habido malversación de caudales públicos y convirtiéndose en el mejor testigo del golpista Puigdemont. Pues mientras la vicepresidenta del Gobierno, la madre de Pablo Iglesias, y algunos otros hablaban de golpe a la democracia, de golpe de Estado, pues nosotros no hablábamos, acudíamos a los tribunales e interponíamos querellas con nuestro Código Penal en la mano por los peores delitos que puede cometer un político en España, que no son los de la corrupción, que son muy graves, sino esa corrupción, gravísima corrupción moral, de los que nos quieren robar la unidad misma de nuestra patria. Cuando se habla de autonomías,
algunos dicen las disfunciones, las duplicidades, hay que reorganizar, hay que reordenar. ¿Qué es eso? No han hecho nada, ni reorganizar, ni reordenar, ni acabar con ninguna duplicidad, porque no pueden atacar el estado de bienestar de los partidos políticos que representa el Estado autonómico. Por eso nosotros hablamos con toda claridad y no escondemos nuestro objetivo. España no necesita 17 parlamentos, nos vale con uno. España no necesita 17 tribunales supremos en las autonomías, nos vale con uno. Y España no necesita 17 gobiernos, nos vale con uno. Creemos en el Estado unitario, políticamente centralizado y administrativamente descentralizado. Si la pluralidad de España, que es real. Algún día dicen, esto es el centralismo madrileño, me han dicho a mí, digo, sí, pero yo soy vasco. Yo para sentirme vasco no necesito un parlamento vasco. Mi abueliña para falar galego no necesita una xunta. ¿Qué es esto que han construido? La pluralidad de España es real, no pluralidad cultural. Esto es importante matizarlo, porque la cultura es algo mucho más amplio que la lengua. Nuestra cultura es compartida con el mundo hispánico, con el mundo occidental, es algo mucho más amplio. Pero la pluralidad, la diversidad de España, con lenguas regionales, con costumbres, con bailes, con lenguas regionales, la garantizan las autonomías o la persiguen. Porque hay algunos que quieren convertir a Tarragona en Lérida, como si fueran iguales. Hay algunos que quieren convertir a mi provincia, a Álava, en Guipúzcoa, como si fuéramos iguales, esos del sur que decían en la película. No somos iguales. Pues en Guipúzcoa, fundamentalmente en las zonas rurales, todo el mundo habla en vascuence, y en Álava el 98% de la población es castellano parlante de cuna. No somos iguales. ¿Para qué han servido las autonomías? Para hacer tabla rasa, para imponer un verdadero centralismo que nunca había existido en España. Por eso nos atrevemos a impugnar totalmente el modelo de las autonomías. Sabemos que su reforma implica una mayoría parlamentaria de 2/3 que todavía no vamos a tener. Pero mientras tanto, no nos arrugamos, ni ocultamos lo que pretendemos y damos salidas a lo que es posible. Recuperar las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior inmediatamente. Fronteras e inmigración, qué palabras más feas. El presidente del gobierno dice que él no cree en las fronteras. Lo habéis oído, ¿verdad? No me lo he inventado, literalmente. Cuando hace esa declaración, la señora Cospedal levanta las cejas, está detrás y levanta las cejas. Parecía un lapsus, no lo es. La vicepresidenta del gobierno, un año después de que el presidente del gobierno dijera estas cosas, hace una semana, ha dicho que no hay que levantar fronteras, que hay que derribarlas y que tenemos que formar parte de la aldea global. Son ciudadanos del mundo, como los progres. Que vayan a Afganistán. No creen en las fronteras, tampoco el registrador de la propiedad que tiene que defender los lindes. No creen en las fronteras. Se ríen. Se ríen ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No vamos a llorar. Pero es muy grave. Es muy grave. Nosotros queremos que se defiendan las fronteras de nuestra patria. Nosotros queremos apoyar a los guardias civiles y a los policías que sin medios y siendo cuestionados por los políticos del gobierno de aquí y del gobierno de Bruselas hacen su labor lo mejor que pueden ante auténticas avalanchas de personas que van buscando un futuro mejor. Nosotros hablamos con claridad de la necesidad de las fronteras. ¿Qué pasa? ¿Que la mansión de Carmena no necesita vallas? O sea, necesita vallas y en cambio nuestra patria no necesita fronteras. ¿Qué pasa? ¿Que estos señores pueden tener paredes, puertas blindadas, recintos vallados en sus casas y los españoles no tenemos derecho a defender nuestra casa y a decidir quién entra en nuestra casa? ¿Qué pasa? ¿Que solo los políticos tienen derecho? Los españoles está visto que no. Aprovecho la ocasión para mostrar mi solidaridad
y mi apoyo para un hombre que va a ir a prisión con 83 años y que debería recibir una medalla por haber defendido su casa de unos asaltantes. De unos asaltantes, por cierto, que venían de fuera, que agredieron y torturaron a su mujer y que amenazaron con una pistola, simulada, da igual, y que fueron abatidos por este hombre que hizo lo que tenía que hacer, que era defenderse, y lo que hubiéramos hecho cualquiera si hubiéramos podido. No nos da miedo que nos llamen lo que no somos, ni xenófobos ni racistas, pero somos españoles y creemos que tenemos el derecho a decidir quién entra en nuestra casa, en función de las necesidades de la economía nacional, y no parece que en estos momentos quienes vienen de otros lugares a labrarse un futuro mejor vengan a pagarnos las pensiones, sino a recibir las ayudas sociales que no pueden recibir muchísimos españoles. Y en función de otro asunto muy importante, de la capacidad de integrarse. Una persona venida de uno de los países hispanoamericanos, hermanos, con una misma cultura, una misma lengua, un mismo concepto del mundo, se puede adaptar a vivir entre nosotros. Pero una persona venida de un país islámico con muchísimas dificultades. Y algunos no queremos que ese 4% de musulmanes que hay en España se conviertan en el 50% de musulmanes que habrá en Francia en el año 2049. Y dirán: y habrá quienes desde una posición relativista digan, bueno, así son las cosas, pues ¿qué vas a hacer? Es la demografía, los países cambian, las soberanías se diluyen, no hay nada que hacer. Claro que hay que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Pero para empezar hay que atreverse a decir estas cosas. Quienes no dan importancia a esto, a mí me hacen recordar una frase que el otro día leía. Decía alguien, mira, en Estados Unidos hay un 1% de chinos y son una minoría simpática. Pero si hubiera un 80% de chinos, no estaríamos en Estados Unidos, sino en China. Y algunos no queremos vivir en Arabia, sino que queremos vivir en España. Y que nuestros hijos y nuestras hijas vivan en libertad. Y yo sé que aquí, y quizá en este contexto, y en el entorno en el que ustedes viven, quizá ese no sea un problema todavía, pero hay muchas personas en España, en determinados lugares, que ya empiezan a vivir este problema. Y hay que adelantarse. Hay que pensar qué vamos a hacer. ¿Reaccionar cuando sean un 15%? ¿Reaccionar cuando nuestras hijas no puedan andar por la calle tranquilamente, como en algunos lugares de Europa? ¿Reaccionar cuando haya barrios enteros en España, como los hay en el resto de Europa, donde no se puede entrar? ¿Donde no pueden entrar ustedes ni puede entrar la policía? Vamos a reaccionar a tiempo. Cuando se habla de Europa, nosotros hemos hablado con mucha claridad y ya se ha dicho. ¿Qué nos llaman algunos? Eurófobos, euroescépticos. Eso nos lo llaman los europapanatas, que pensaban que Europa iba a venir a salvarnos del golpe de Estado separatista. Los europapanatas que se han puesto de rodillas ante Angela Merkel y que no han movido un solo dedo, al contrario, han dicho que Alemania ha actuado perfectamente, como ha dicho el presidente del gobierno, al no entregar a Puigdemont. Pues mira, nosotros somos europeos y muy orgullosos de formar parte de lo que Europa ha representado y que no queremos que deje de representar. Pero una cosa es Europa y otra cosa es la Unión Europea de los burócratas. Una cosa es la Europa de la que España no solo ha formado parte, sino es Europa que España ha salvado con la Reconquista, porque si Europa es gracias a los españoles. Y por eso y a los franceses del sur. Y por eso nosotros no tenemos ninguna vergüenza ni ningún complejo cuando algunos se atreven a llamarnos euroescépticos. Pero ninguno. Es más, si vienen los del norte a decir eso de los PIGS, los países del sur, o a decirnos que Europa termina en los Pirineos, nosotros diremos que si termina en los Pirineos es porque empieza en Gibraltar.
Que nos sintamos orgullosos de formar parte de Europa no implica que aceptemos como ovejas la Unión Europea que algunos quieren construir, la Unión Europea que Angela Merkel quiere construir, o que el señor Margallo quiere construir, o que Albert Rivera quiere construir, la Unión Federal de Europa. Nosotros no creemos, y quiero decirlo aquí con toda claridad, en los Estados Unidos de Europa. Nosotros creemos en una Europa de las naciones y de los estados que respete nuestra soberanía. No creemos en la entrega completa de la soberanía de España a instituciones supranacionales. Y quienes crean en eso tienen que saber que están atacando el artículo 2 de la Constitución. Porque el artículo 2 de la Constitución, que por cierto en alguna parte se podría reformar, en la de las nacionalidades, en esa cosa absurda que los políticos de la transición metieron en el texto y que ha sido como un auténtico veneno, pero el artículo 2 de la Constitución, en su primera parte, dice algo en lo que casi nadie repara. Y es que España es indivisible, que todos lo entendemos muy bien, y que es indisoluble. Y algunos deben pensar que es por hacer el texto más florido y por decir dos adjetivos parecidos. No, indivisible es que no se puede dividir internamente y que jamás vamos a permitir la secesión de Cataluña ni de ninguna otra parte esencial de nuestra patria. E indisoluble quiere decir que no se puede disolver en el concierto de las naciones, como pretenden algunos federalistas. Cuando hablamos, ya no voy a profundizar mucho porque ha dicho Javier todos los impuestos que queremos, casi todos, con los que queremos acabar. Pero cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de becas para los estudiantes, cuando hablamos de ayudas a los dependientes, nosotros hablamos también con claridad. Y decimos que hay que elegir, y Rocío lo decía al principio, o pensiones o autonomías, o becas o autonomías. O impuestos bajos o autonomías. O los políticos o nosotros. O el estado de bienestar de los españoles o el estado de bienestar de los partidos políticos que representa el estado de las autonomías. Y cuando hablamos de libertad, nosotros también hablamos de la libertad verdadera, no del libertinaje de los totalitarios comunistas que campaban a sus anchas el 14 de abril. Nosotros no creemos en la libertad para insultar, para difamar, para ciscarse en nuestra patria, en su majestad el rey, en nuestros valores o en nuestra religión. Eso no es libertad. Eso es otra cosa. Nosotros creemos en la libertad de los españoles para disfrutar del fruto de su esfuerzo sin que unos impuestos injustos les arrebaten el sudor que han dejado para alimentar a su familia, para ayudar a sus hijos. Nosotros creemos en la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, sea esta como sea, sin que tenga que venir ningún político a decir cómo se tienen que educar nuestros hijos y qué valores tienen que tener. Nosotros creemos en la libertad para emprender. Creemos en la libertad para pensar, para expresarnos, de verdad, en la que esa libertad con la que algunos quieren terminar. Esa libertad que quiere ser cercenada por la dictadura de lo políticamente correcto y que convierte en xenófobo a quien se atreve a hablar de inmigración con claridad. Lo que hoy hemos dicho aquí pretende ser penalizado por algunos. Le llamarían discurso del odio. De verdad. Está pasando en toda Europa, en todo Occidente. Pretenden que pase en España. Y en España, además, con una vuelta de tuerca especial, que es la ley de memoria histórica, que quiere impedirnos opinar sobre nuestro propio pasado y que cada uno tenga su opinión. En Vox, en el programa de Vox, no hay una opinión sobre qué pasó en nuestro pasado. No, pues unos pensarán que la guerra civil la provocaron quienes se alzaron el 18 de julio, quizá, lo dudo, pocos, y otros pensarán que la guerra civil la provocó el Partido Socialista. Pretenden que no podamos decir eso. A mí me avergüenza un poco hablar de estas cosas, porque imagino que incluso quienes están en esta sala tendrán familiares, abuelos, bisabuelos, que lucharon en uno u otro bando, unos voluntariamente, otros porque les tocó. Lo que quiero decir con esto es que en Vox unos
podremos pensar de una manera, otros de otra. Pero estamos todos absolutamente convencidos de que no puede venir ningún político miserable a decirnos cómo tenemos que opinar sobre nuestro pasado. Y que a mí ni a nadie de ustedes nos pueden impedir decir que en 1934 el Partido Socialista provocó un levantamiento contra la República que ocasionó más de 1000 muertos en unos pocos días. Y no nos pueden impedir decir que el Partido Socialista está detrás del asesinato del líder de la oposición, Calvo Sotelo, que trajo la guerra civil. Insisto, no hace falta que ustedes piensen esto. Esto no es doctrina de Vox. La doctrina de Vox es la libertad para poder hablar de estas cosas sin que vengan a decirnos cómo tenemos que pensar. No diré mucho más. Yo creo que les ha quedado claro cómo pensamos. Pero si no habláramos de los demás partidos, quizá les defraudemos. Hay otras opciones. Son las que aparecen en el menú de todos los días, las que aparecen en la televisión cuando la encienden, y si la encienden poco harán muy bien. Bueno, hay gente que piensa que solo se puede votar a lo que aparece en la televisión porque es lo que va a salir. ¿Qué decir de lo que representa Mariano Rajoy y la cúpula del Partido Popular, que tiene secuestrada a tanta buena gente con el voto útil y el voto del miedo? ¿Qué decir de quien ha incumplido todo lo que prometió y ha mantenido todo lo que criticó? ¿Qué decir de quien se ha convertido en el albacea testamentario de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Qué decir de ese partido ambidiestro en el que algunos de ustedes quizá hayan confiado y que en un lado tira para el PSOE, en otro para el PP, que un día piensa una cosa, otro día piensa otra? ¿Qué decir de ese partido ambidiestro de ciudadblandos que ha sido una formación política y un proyecto muy respetado por muchas personas, incluso por mí mismo, por lo que hizo en Cataluña, y es saludado y nos hemos alegrado de la victoria de Ciudadanos en Cataluña en estos momentos, porque hoy es el primer partido en Cataluña y habida cuenta de lo que había? Pero ¿qué decir de quien un día quiere derogar la prisión permanente, que no tendría que ser revisable para algunos delitos, y al día siguiente quiere endurecerla? ¿Qué decir de quien un día quiere derogar el impuesto de sucesiones y luego lo quiere armonizar? ¿Qué decir de quien dice que no va a apoyar los presupuestos si no se equipara los salarios de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía con los de las policías autonómicas y después se olvida de esa promesa? Nosotros no somos así y pueden tener nuestra garantía. ¿Y qué decir? Mencionaré los otros dos partidos porque quizá ustedes digan, bueno, no creemos que nadie en esta sala haya votado a los otros. No se equivoquen. Me encuentro todos los días con gente que ha votado al PSOE, incluso que ha votado a Podemos, y que se acerca a Vox por distintas razones. Pero ¿qué decir de Pedro Sánchez? Que un día se pone con la bandera de España detrás, más grande que la de la Plaza de Colón o que la que Javier Ortega puso en Gibraltar, y semanas después dice que en España hay 4 naciones. Bueno, ya he hablado de los 3 partidos. Lo otro es una banda. No, lo otro es una banda, porque los otros son adversarios, pero el otro es una banda peligrosa que representa a nuestro enemigo. Y lamento decirlo en estos términos, pero creo que es nuestra obligación. Quien se muestra como enemigo de la unidad de nuestra patria, quien se muestra como enemigo de nuestras libertades más básicas y quien se muestra como enemigo del sistema democrático y pretende destruir todo eso, es nuestro enemigo. Tenemos que considerarle así y tenemos que llamarle así. Y eso solo lo hacemos nosotros. No nos veréis ni en una foto con Pablo Iglesias, ni en ningún tipo de acuerdo con Pablo Iglesias. No nos veréis ni nos veréis pactando nada con Pablo Iglesias, ni la ley electoral, por muy bien que nos venga, como han hecho otros. Con Podemos, ni a heredar. Y esa garantía la podéis tener. De los separatistas no digo nada, lo demás son declaraciones de intenciones, pero de los separatistas no digo nada.
porque el artículo 2 de los estatutos de Vox impide cualquier tipo de pacto con organizaciones separatistas, que también son una banda que deberían ser ilegalizadas, y esto nadie se atreve a decirlo. Yo concluyo diciendo dos cosas, dos reflexiones. La primera, muchos de ustedes estarán diciendo, qué bien todo lo que se ha dicho aquí, pero luego Vox no sale en la tele, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que hacer más propaganda, nos dicen algunos. Bueno, claro, tenéis que salir más en la tele, claro. Se lo pediremos a Soraya Sáez de Santa María. Ustedes tienen mucho más poder que nosotros. Son muchas las personas que están aquí. Y todos ustedes tienen amigos, tienen familia, tienen hijos, tienen padres, tienen abuelos, tienen compañeros de trabajo. Todos ustedes son unos perfectos altavoces de sus propias ideas. Sean conscientes de su propia capacidad para transmitir este mensaje. Nosotros no conseguiremos nada si no nos ayudan, si no se ayudan a ustedes mismos. Por favor, piensen un poco en eso. Si salen todas las personas que hoy están aquí y se ponen la meta, incluso, si hace falta, lo cuantifican, de hablar con 5, con 10, con 15 personas, de aquí a mañana, y contadles lo que han pasado aquí, estarán haciendo un gran servicio a España, porque concluyo con la última reflexión. Y esto es algo que le ha pasado a muchos partidos políticos. Vox es una sigla. Bueno, la sigla no es la palabra voz, pero solo es una palabra. Y como partido es una organización. Vox es solo un instrumento al servicio de España. Cuando vamos por ahí, y hay algunas personas que en las comidas, en las cenas, dicen, vamos a brindar, y dice alguno, por Vox, no se lo permitimos. Nosotros no podemos brindar por un vulgar instrumento, por mucho que no sea útil. Nosotros solo podemos brindar por España y solo podemos servir a España. Muchas gracias.